Y saludamos al analista político Miguel Jaramillo Luján. Miguel, muy buenos días, bienvenido a Antioquia Amanece. Luisa, un saludo muy cordial para ti, para María Andrea, Diana, para Juan Pablo y para todo el equipo de Antioquia Amanece. ¿Cómo entender políticamente lo sucedido precisamente este fin de semana y cómo quedan precisamente en el escenario político esos candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales? Bueno, pues Luisa, lo primero es que, digamos, lamentar este hecho, primero que todo, y segundo, a la basura se van todas las encuestas que salieron el sábado, viernes, de varias encuestadoras nacionales en relación con este hecho. Un hecho que es lamentable y que es claramente un delito político, que se diferencia mucho de los hechos ocurridos hace 35 años contra Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, en tanto desestabilización de un movimiento político naciente, o los de Luis Carlos Galán, Lara Bonilla y compañía, en tanto desestabilización del Estado. Todavía no sabemos de dónde vienen las balas, pero claramente por la munición, por el armamento, por el modus operandi, por la poca estrategia de fuga del sicario, pues uno puede inferir que allí hay un plan sistemático con unos autores intelectuales que están por descubrirse. Ya pues el Estado ha tomado partido para victimizarse, algunos partidos han salido también a, digamos, responder a esta situación. Lamentablemente la letrina de las redes sociales también ha sido lugar de oportunismo político, pero en una lectura mucho más clara, yo creo que aquí lo que se plantea políticamente es, pues obviamente, esperar el resultado o el desenlace de esta situación que confiamos en Dios en que sea positiva para Miguel Uribe, primero que todo, y claramente, como ha sido normal, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en Estados Unidos y en varios lados, este tipo de situaciones trágicas, en el caso pues de la supervivencia de Miguel Uribe, pues catapultan los candidatos, catapultan las aspiraciones, ponen muy mal momento sobre todo al presidente Gustavo Petro con su propuesta de reforma, digamos, de consulta popular. Yo no sé con qué cara, con qué agallas va a salir ahora Armando Benedetti, el presidente Petro, sus ministros, a las calles a pedirle a los ciudadanos que respalden este tipo de consultas cuando se ha presentado una situación como estas y que tiende a prolongarse en el tiempo y que ese tiempo también de una u otra manera es aprovechado políticamente por la opinión pública, quizá para fustigar un poco más al presidente frente a esta situación. Yo sí quisiera ver encuestas, digamos, después de estos hechos en relación con la popularidad del presidente, con la seguridad que brinda la Casa de Nariño. Ayer vimos claramente una estrategia de policía bueno, policía malo, como ya es tradicional y ya se volvió paisaje entre Laura Sarabia y Gustavo Petro, ella reconociendo el error supuestamente, el presidente por otro lado con un discurso. Ya lo hemos visto en el paro nacional y en otros episodios que esa estrategia la tratan de implementar, pero no funciona mucho. Falta mucha más autocrítica por parte de la Casa de Nariño frente a todo lo ocurrido. Miguel, buenos días. Usted dice que se trata de una situación que podría prolongarse en el tiempo, o sea, es decir, y menciona obviamente lo que ocurrió en los años 80 con Jaime Pardo, Luis Carlos Galán, o sea, realmente estaríamos regresando y esta campaña política podría estar muy similar a lo que se vivió en esa época de los 80, sí podríamos realmente regresar a toda esa época de violencia que se vivió en esos años. Diana, con un saludo cordial para ti. Viendo cómo funciona la unidad, digamos, de protección, viendo la actitud de la misma Casa de Nariño, no solamente la polarización, porque polarización hay en toda América Latina y en todo el mundo, sino sobre todo la forma en la que se está atizando el lenguaje y hay un ánimo confrontacional. Yo mucho me temo que esta campaña no va a ser nada fácil. Estamos a poco menos de un año de la primera vuelta presidencial, un año y menos 7 días, exactamente, menos 8 días, y yo me temo que va a haber mucha tensión, yo me temo que, digamos, la plaza pública no va a ser igual que la hemos vivido en los últimos 20 años, donde hemos tenido relativa tranquilidad en las campañas políticas, digo relativa, porque recuerde usted la época del 98, 99, lo que era Colombia. Yo me atrevería a decir que sí, va a ser complejo. El tono del presidente no va a bajar, el tono de la oposición no va a bajar y sobre todo lo que vaya a ocurrir con Miguel Uribe, que esta recuperación no es fácil. Sí, esta recuperación va a tomar tiempo y hay allí una situación de víctima, hay allí una situación de opinión pública, hay allí unos intereses a menos de un año de lo electoral. Habrá que llegar a un momento también de definiciones dentro del mismo centro democrático a partir de la situación de salud de Miguel. Hemos visto solidarios absolutamente a todos sus compañeros después de las heridas profundas que había en ese debate, porque
no nos digamos mentiras, ha pasado esto, pero de aquí hacia atrás, los ataques y la bronca entre María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma, bueno, creo que los únicos dos que no veía yo en tanta confrontación era Andrés Guerra y a Pablo Holguín, pero ahí había unas heridas abiertas en esa discusión de quién iba a ser el candidato del Centro Democrático. Hoy yo creo que todas esas heridas se declinan, ¿cierto? Y obviamente hay un tiempo allí que es un margen que desde la lectura política, sin desconocer el humanismo de esperar que todo se desenvuelva bien con Miguel, pues habrá que hacerla, porque el tiempo no se detiene, y menos la política. De ambos sectores políticos, tanto de un lado, hablemos de Petro, como del Centro Democrático, deben bajarle a ese discurso de odio. Primera pregunta. Y la segunda es, ¿tiene o tendría alguna relación todo lo que pasó con la familia Turbay en su momento también en situaciones de violencia, donde asesinaron a la mamá, en este caso de Miguel Uribe, fue secuestrado un tío de él? ¿Todo esto tiene o tendría alguna relación? Juan Pablo, con los buenos días para ti. Yo creo que sí. Bajarle al odio sí, pero pedirle a las redes sociales que sean otra cosa y más a X, eso es imposible. Yo creo que X no es que degrade el lenguaje y la política en sí misma y la vuelva una letrina, sino que muchas veces el grado de fanatismo que existe está emergiendo allí. Quizá antes no lo teníamos a la mano con tanta evidencia, sobre todo en una red social cuyo algoritmo no censura ni genera endogamias de autocomplacencia, sino que allí te aparece lo divino y lo humano, primera situación. Segundo, sí, confiemos en que la moderación pública, sobre todo de representantes a la Cámara, senadores, diputados y voceros políticos, le baje un poquito a la temperatura, sobre todo frente a los ataques al gobierno nacional y viceversa, también desde la Casa de Nariño hacia estas personas. Ojalá que esto nos ayude a temperar un poco. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, no alcancé a escuchar bien tu pregunta, Juan Pablo, se me cortó ahí un poco. Miguel, le preguntaba en esa segunda parte qué relación tendría todo el pasado violento que ha sufrido la familia de Miguel Uribe Turbay, en este caso el asesinato de su madre, el secuestro de un tío de él en tiempos de guerra política. Sí, Juan Pablo, yo creo que ahí vale la pena recordar un poco la historia. La muerte de doña Diana Turbay se da en medio de un engaño que hace Pablo Escobar para secuestrarla en el municipio de Copacabana. La tienen recluida a los Priscos y allí en medio de una fuga por un rescate alguien, uno de ellos le dispara sobre la espalda, digo, por decirlo de alguna manera se da en medio de un secuestro político, pero no es un tema, digamos, que podríamos decir que fue de sicariato, aunque sí se da pues su fallecimiento en medio de ese lamentable hecho y es víctima de la violencia, lamentablemente, de los carteles de la droga. Y los otros episodios, pues incluso otros que han ocurrido no solamente en el centro del país, sino en el sur del país, pues son episodios ya muy distintos, pero pues obviamente habla de una familia que ha estado vinculada y que ha puesto su grano de arena y un costo bastante alto a nivel político por el servicio a este país. Su abuelo Julio César Turbay fue presidente de Colombia, Diana Turbay, una periodista pues, que lamentablemente murió como lo he relatado, y así, una serie de circunstancias que son muy dolorosas, con un costo muy alto. Hemos visto que son varias las familias colombianas que han tenido que poner esa cuota alta de sacrificio, lamentablemente al estar vinculada a esta política, a la política, que debería estar distante totalmente de la violencia, debería ser parte de la construcción de consensos en medio del disenso y no de llegar a estos extremos tan violentos. Él es Miguel Jaramillo Luján, analista político en nuestro departamento. Miguel, muchísimas gracias por ilustrarnos y nosotros vamos a estar muy pendientes, obviamente en oración por la salud de Miguel Uribe. Muchísimas gracias a ustedes, Luisa. Un saludo para todos. 6:50